Mi nombre es Carmen Casasratia, soy maestra en criminología. Estudié la licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Soy doctorante en Trabajo Social por la Universidad de La Plata, Argentina, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente soy directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, orgullosamente. Cuando era niña soñaba ser maestra. Practicaba mucho a ser maestra. Me gustaba mucho, pues justo, pues tener como, pues esa posibilidad de estar al frente de alguien, ¿no? Y me ponía mis lentes, tenía algunos referentes en ese momento que pues seguramente eran mis motivadores y ese era algo que me gustaba mucho hacer, sobre todo pues conforme fue transcurriendo mi vida y el tiempo, pues tratando siempre como de acompañar, de ayudar, de proteger. Esa era pues una de mis características. Me gustaba también mucho el deporte. Era algo que pues siempre practiqué y que pues me fue acompañando a lo largo de pues mi trayectoria de vida. Muy bien, pues bueno, decido estudiar trabajo social, puedo compartírselos en algún momento de mi vida. Después de la preparatoria, tuve un accidente y tuve pues un alto en mi vida que me llevó a pues pensar un poco pues qué quería hacer con ella, ¿no? Creo que si pues en este plano me gustaría compartirles que no siempre estamos tan convencidas y tenemos dudas, ¿no? De qué queremos hacer, por dónde nos va a llevar la vida, y mucho menos en esos momentos pensaba yo pues cuánto iba a ganar, a qué me iba a dedicar. Realmente pues no, esta situación que viví fue un accidente automovilístico que pues me lastimó un pie durante un año. Tuve que tener un proceso ahí de atención, ¿no? Que pues me llevó en ese momento a estudiar algunas otras cosas. Estudié mecanografía, me acuerdo. Estudié y después de haber hecho mucho ejercicio, yo formaba parte de la selección de voleibol, tanto de la secundaria como de la preparatoria. Pues sí fue un choque bastante fuerte porque pues no podía moverme, ¿no? Sin embargo, bueno, después hice mi solicitud para la UNAM para ingresar a administración, tengo que confesarlo. Realmente en ese momento mi idea era estudiar recursos humanos, algo que tuviera que ver con las personas, ¿no? Con este proceso, pues sobre todo de acercamiento en las empresas, ¿no? Como en ese momento también, pues estaba yo trabajando, me acuerdo, en una aseguradora, en algo de seguros, y pues eso me llamó mucho la atención. Hice mi examen para trabajo social pensando en que podía cambiarme posteriormente a administración, y cuando entro yo a la licenciatura empiezo a reconocer una riqueza muy grande que me llamó mucho la atención, ¿no? Y empecé a agarrarle mucho cariño a la carrera. Me gustó mucho sus contenidos porque es una carrera multidisciplinaria. Y de ahí, pues me gustaría invitarles a que conozcan un poco más de trabajo social, que conozcan sus alcances, que conozcan su potencial, porque pues tenemos un contenido pues tanto disciplinar como multidisciplinario que nos acompaña en esta formación con diferentes referentes, pero que pone en la vía de, pues sobre todo de la formación, este acercamiento con las personas, con los grupos, con las comunidades, con los grupos vulnerables principalmente de los diferentes sectores de la población. Entonces, eso me atrapó, eso
me invitó, me empezó a gustar mucho compartir. Mi primer grupo de intervención fue con niños de la calle. Después, pues también tuve algunas participaciones con mujeres dedicadas al comercio sexual, con algunos grupos de la población, como jóvenes con algunas adicciones, principalmente de drogadicción. Y conforme transcurrió el tiempo, me empecé a involucrar mucho a un área que en ese tiempo era trabajo social en empresas. Entonces, participamos, era un proyecto que en ese momento pues tenía la escuela bajo la administración y me empecé a involucrar mucho en la escuela. Trabajé un tiempo como becaria en la escuela y también acompañando a algunos profesores como apoyo a la docencia, ahora le llaman. En ese momento pues éramos pues apoyo, ¿no? Pues a algunos profesores. Trabajaba ayudándoles, por ejemplo, a preparar sus materias, a transcribir algunos documentos para algunos exámenes, algunos trabajos. Entonces, poco a poco me fui involucrando mucho en ello y me gustó, bueno, en ese momento el plan de estudios tenía diferentes áreas en las que te podías dedicar y eran prácticamente el área de salud, educación, el área de penitenciaria y otra área que era la asistencial. Y yo en su momento, pues no quería dedicarme a nada que tuviera que ver con esta área penitenciaria y cómo es la vida, y por eso les compartí al principio que uno pues va forjando su vida a partir también de ir conociendo lo que se va encontrando en el camino. Y posterior, y con esto pues quiero pues orgullosamente compartirles, posteriormente tuve la oportunidad de ingresar a partir de este proyecto de trabajo social en empresas, invitada por la directora de esa, en ese momento la maestra Nelia Tello, que estuve en un instituto de formación de la Procuraduría General de Justicia. Ahí lo que hacíamos era prácticamente pues dar desde el reclutamiento, la selección, el seguimiento, evaluación de policías judiciales, ahora policías de investigación, ministerios públicos y peritos. Entonces, finalmente, pues fue mi campo de trabajo en ese momento. De ahí viene la segunda pregunta de por qué criminología, porque realmente después de haber estado en esos procesos, en la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, después estuve en el Instituto de Investigaciones Penales también federal y después en la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal actual, ¿no? En ese entonces que era la Procuraduría General de la República. Entonces, bueno, esto pues me fue llevando a involucrarme en un campo que es muy importante también para el trabajo social, que es la intervención con víctimas. Trabajábamos en jornadas de atención a víctimas del delito a nivel nacional. Entonces, esto pues era en ese momento eh, pues muy demandante y de mucho riesgo, porque justo fue en un periodo en donde pues todo lo que tenía que ver con el tema de narcotráfico y con la delincuencia organizada, pues tuvo una ebullición muy grande. En el periodo, recuerdo, del presidente Felipe Calderón, y pues hacíamos jornadas de prevención del delito. Yo me encargaba de acudir y coordinaba como directora en ese momento. Transcurrí en empecé desde prestadora de servicio social, después pues como jefa de departamento, subdirectora, directora adjunta en la Procuraduría local y después en la Procuraduría Federal,
pues estuve a cargo de una dirección de patrocinio, difusión y prevención del delito. En ese momento, en estas jornadas, también inicié mi estudio de la maestría en criminología, ¿no? Y justo pues tenía mucho que ver en ese momento con lo que yo estaba llevando a cabo, tanto en el entender la delincuencia, los modus operandi y la forma en la que trabajo social tenía pues este vínculo, ¿no? Que estaba muy ligado en los contextos sociales, familiares y pues en la comunidad misma, ¿no? Para la comisión de delitos. Entonces, pues fue pues realmente un trabajo pues muy satisfactorio, muy demandante y que me dio cuenta de mis capacidades más allá de lo que en algún momento yo hubiese pensado que iba a tener. Y fui ligando esto a la docencia, porque desde esos momentos, estando yo en esos ámbitos laborales, tenía grupos de prácticas de aquí de la escuela. Entonces iba yo acompañando en la formación práctica en grupos en una asignatura que es práctica de especialización. También daba algunas asignaturas pues en temas de las ciencias penales y posteriormente con estas jornadas de prevención del delito que teníamos que preparar con las diferentes policías locales, federales, Procuración, Derechos Humanos, pues transitábamos pues justamente para ello, ¿no? En el marco de derechos humanos, la prevención del delito en jóvenes, mujeres y grupos vulnerables. Bueno, y una vez, como llegué aquí, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, es una pregunta muy interesante. Justo a la par de toda esta vida laboral, académica, también fui mamá, ¿no? Soy mamá de dos ahora jóvenes y en ese momento, pues dos niños, ¿no? Esto fue en el año de 2012, que pues yo tenía que salir mucho de la ciudad para hacer estas jornadas de prevención del delito. Y pues ya era algo que a mí me provocaba mucha incertidumbre porque había mucho riesgo en ese momento y pues tenía mis dos hijos pequeños. Entonces tuve un llamado de la directora en ese momento, la maestra Leticia Cano, pues me invitó a poder platicar conmigo para saber cómo estaba, dónde estaba, porque nunca perdí el vínculo con la universidad y con mi escuela. Y en ese llamado, pues platicando con ella, me invitó a dar una conferencia como egresada. Al dar esta conferencia, me invita a colaborar en su administración y pues viendo también los riesgos que en ese momento yo tenía y mis prioridades, pues también, pues como mamá, decidí acudir, pues ahora sí que dar respuesta a esta gran oportunidad que ahora valoro muchísimo y que valoré en su momento mi tránsito por esos campos de procuración de justicia. Ingresé aquí en el 2012 en la escuela como coordinadora del sistema Universidad Abierto y Educación a Distancia, sistema al cual le tengo un enorme respeto y cariño. Y a partir de ello, pues he estado transitando aquí en la escuela con diferentes procesos, modificación de plan de estudios, pues muchas cuestiones importantes en este tránsito en el sistema SUAYEP con características muy particulares que tiene el alumnado de ese sistema, a quien de verdad respeto muchísimo. Y posterior a ello estuve en la Secretaría General de aquí de la escuela y pues ahora desde el 2020 en la dirección. Orgullosamente se los puedo compartir, muy contenta de los logros que hemos tenido hasta este momento y con mucha expectativa y también pues con una gran responsabilidad por todo lo que viene por delante, por nuestra carrera, por trabajo social.
cordialmente invitadas, invitados a que nos conozcan, a que sepan de las bondades, y no solo de las bondades, sino de los alcances, de los retos y pues de todo lo que en sí integra una carrera que interviene en los problemas sociales, que no solo los estudia, sino que trabaja con los grupos de la población para provocar estos cambios tan necesarios que tenemos, no solo por la pandemia, no solo por estos retos que nos impuso esta situación sanitaria, sino pues por las mismas realidades sociales en las que nos encontramos. Sí, sí, yo creo que nos hemos encargado mucho de ello, ¿no? Esa es una pregunta que justo con nuestras alumnas y alumnos de nuevo ingreso, de repente, pues sí se encuentran ante esta disyuntiva. Quien no conoce o no se ha metido a fondo a los alcances de la carrera, pues tienden un poco a confundirla en algunos momentos con servicio social o se cuestionan, ¿a poco es una carrera, no? En algún momento, yo puedo decirles que hoy por hoy es una carrera muy reconocida, es una carrera que se ha ganado espacios, no solamente en los tradicionales, que podemos ver en espacios como salud, como el sistema penitenciario, como en pues el ámbito educativo, en algunos aspectos, por supuesto, en asistencia social, ¿no? En algunas asociaciones civiles o en algunos espacios en donde pues hay un trabajo que pareciera más como labor social que como profesión. Hoy por hoy puedo decirles que hay un mayor reconocimiento de nuestra carrera, de nuestros alcances y sobre todo de esta intervención que tenemos en los problemas y ante las diferentes áreas coyunturales y emergentes a los cuales nos hemos encontrado, ¿no? Es en donde entendemos mucho mejor la discapacidad, la diversidad, el trabajo con niñas, niños y adolescentes, este tránsito también, por supuesto, y les puedo decir un ejemplo, como en estos momentos en los que en la pandemia visibilizamos el actuar y el trabajo con todo el respeto que merecen las y los doctores que estuvieron participando, por supuesto, tratando de dilucidar cómo alcanzar y cómo llegar a pues la vacuna que nos pudiera dar una luz, ¿no? De que esto pronto iba a terminar, porque nunca nos imaginábamos, ¿no? Que íbamos a tener esta situación. La enfermería estuvo presente, muchas otras profesiones, pero trabajo social fue el encargado, ¿no? O la profesión encargada de no perder el vínculo de las personas con sus familias. Trabajo social fue aquella profesión que estaba cerca en sus procesos de enfermedad, en sus procesos de duelo, en aquella situación en la que pues no teníamos forma ya de comunicarnos con nuestros familiares y este acompañamiento y cercanía pues nos permitió estar presentes. Trabajo social ahora también ha estado incursionando en procesos también judiciales como perito en trabajo social. Ahora pues ya se está convirtiendo también en este nuevo sistema acusatorio adversarial, en donde pues la prueba pericial guarda un espacio muy importante, pues ahí está trabajo social en procesos pues que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes, en procesos de adopción, en procesos de violencias, en este tema tan álgido como lo es la trata de personas, ¿no? Estas investigaciones, y yo puedo compartirles ahora como directora que hay diferentes líneas de investigación que tienen a cargo profesoras y profesores de carrera en donde atienden pues diferentes problemáticas, la violencia escolar, ¿no? La violencia en las redes sociales, que justo es parte de mi tema de tesis doctoral, ¿no? Cómo intervenir en estos procesos en donde el uso de las redes sociales ya es indiscriminado, en donde estamos vulnerando desde edades
muy tempranas, ¿no? Nuestros datos, nuestra realidad, nuestro espacio privado, ¿no? Porque pues ya todo lo hacemos público, ya todo está, qué hacemos, dónde estamos, a dónde vamos, qué comimos, cómo nos sentimos, a quién queremos, a quién no queremos, ¿no? Todo está ya abierto, ¿no? Entonces, ahí también está trabajo social, cómo identificar estas problemáticas, pero también estas soluciones a estas problemáticas, cómo acercarnos a estas realidades. Entonces, pues yo me siento muy orgullosa de mi carrera, tal vez espero habérselos podido transmitir con esta pasión, ¿no? Que debemos de transitar lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo, pues invitarles a que lo que hagan, ¿no? En la vida lo hagan pues con ese deseo de transitar. El ser docente, el ser eh, eh, mecánico, el ser doctor, el ser administrador, el ser actuario, el ser trabajadora o trabajador social, el ser psicólogo, el ser criminólogo, el ser comunicólogo, ¿no? Lo que nos imponemos en la vida, yo creo que vale más la pena si lo hacemos con esa convicción y con esa pasión que como universitarios estamos comprometidos a hacer. El saber cómo hacer que reconozcan el trabajo de trabajo social. Creo que nos hace falta, es algo que yo tengo considerado en mi plan de desarrollo como directora ahora, ¿no? Pero que no lo reconocemos cuando estamos estudiando, ¿no? O creo que pues difícilmente lo podemos ver, y más en una profesión como esta, como que nos cuesta trabajo, o sea, minimizamos nosotros mismos las capacidades que tenemos para poder ofrecer al público en general. Cobrar, no sabes cómo cobrar tu trabajo, o sea, de repente es, híjole, mejor sí, porque qué tal que no me dan el trabajo, ¿no? A pedir trabajo, al presentar un currículum vitae, al transitar una entrevista de trabajo. Creo que nos hace falta mucho el que, pues sí, la universidad nos tiende muchos puentes, ¿no? De la parte teórica, de la parte metodológica, de cómo, y en el caso de trabajo social, cómo hacer ese vínculo teoría y práctica para dar, pues trabajar con las diferentes realidades sociales. Pero cuando tenemos un trabajo, sobre todo, pues de tipo particular, o sea, como consultores sociales, como en un emprendimiento social, como en innovación social, nos cuesta trabajo. O sea, no sabemos cómo hacerlo. Creo que eso es algo que tendremos que fortalecer, y yo lo asumo como directora, ¿no? Para darlo a las y a los alumnos, pero que también tenemos que prever como egresados de la universidad. Les puedo comentar que yo tuve mucha suerte, porque, no suerte, yo creo que uno va pues labrándose el camino porque el haberme acercado desde mi tesis, eso fue muy importante, ¿no? A esta área que les comentaba que era de trabajo social en empresas, no dejar, y eso es un consejo que les doy, no dejar al último qué voy a hacer con mi vida. Yo creo que a mí me ayudó mucho el irme vinculando desde los últimos semestres. Digo, siempre trabajé, ¿no? Di clases de muchas cosas. En el deporte también di en un momento clases de aeróbics y de cosas así. Pero el que me hubiese vinculado con algunos profesores y profesoras en ese momento, en este proyecto específico de la escuela, me dio la oportunidad para ser posteriormente propuesta y candidata a hacer mi servicio social en un espacio de la escuela que nos vinculaba con algunas instituciones. En este caso, pues fue con la Procuraduría, el Instituto de Formación,
profesional y empecé ahí como jefa de departamento haciendo estudios sociales. Esto pues me ayudó muchísimo porque pues yo salí, siempre pues buscaba en qué trabajar, ¿no? Pues cobraba un peso, me acuerdo en ese momento, apenas se iniciaban las máquinas eléctricas, estaban las máquinas mecánicas y trabajaba con un profesor que era abogado que tenía que pasar algunos acuerdos, entonces necesitaba alguien que le ayudara y pues, ¿quién me puede ayudar? Pues yo le ayudo, ¿no? O sea, creo que las cosas no se dan solas, tenemos que buscarlas. Y pues el irse involucrando y interviniendo en algunos procesos desde la carrera nos ayuda mucho porque nos quita miedos, nos da fortaleza, nos da seguridad. Y así sea lo que sea, ¿no? En la actividad hasta de vender cosas o de, pues justo de practicar en la enseñanza, de acompañar a los profesores en la lectura de algunos materiales, en el desarrollo de algunos proyectos, esto ayuda muchísimo, vale mucho la pena, porque no sale uno pues con eso de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Porque pues siempre es digo, no hay quien no salgamos con esa sensación de incertidumbre en la vida, más ahora. Creo que los tiempos de ahora son mucho más complicados, pero tenemos que ir labrándonos nuestro camino desde iniciando la carrera, de verdad. No podemos esperarnos a que concluyamos para ver qué vamos a hacer, ¿no? Porque pues es un compromiso que tenemos incluso también con nuestras familias, ¿no? Con las personas que nos acompañan en la formación. Yo puedo compartirles que en el caso de trabajo social, pues por el perfil del alumnado, son los primeros en su familia que estudian, o sea, como que tienen esa característica. Como sabemos, pues hay una mayoría de mujeres, ahorita ya es un 70-30, pero una particularidad es esa. Tienen un nivel socioeconómico pues medio bajo, podría decirles incluso bajo, bajo, ¿no? En algunos sectores. Pertenecen a colonias, a delegaciones muy lejanas, muchos del Estado de México, un gran porcentaje proviene del Estado de México y hacen un esfuerzo enorme por venir a estudiar. Entonces, todo esto, pues tenemos que irle buscando sentido, que valga la pena, ¿no? El transcurrir de 4 años y medio que tiene la licenciatura y después forjarnos una especialidad, hacer una maestría y posteriormente, y esperemos que todo nos salga muy bien para estarles ofreciendo el doctorado, estamos trabajando en ello para que pues la escuela pueda volverse facultad y que pues también podamos ofrecerles algunas otras licenciaturas desde lo social, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante que pues lo consideremos y que pues tomemos en cuenta que no podemos resolver nuestra vida cuando acabamos la carrera, es cuando iniciamos. Porque además ahí es cuando nos damos cuenta si además es lo que queremos, ¿no? Porque también se vale equivocarse, también se vale decir, no es lo mío, ¿no? Pero pues siempre y cuando pues nos atrevamos a experimentar pues estos procesos, porque pues las generaciones de ahora, pues yo se los puedo decir por la experiencia que tengo con mis hijos, que ahora son adolescentes, uno, bueno, ya jóvenes de 18 y 19 años, ambos, bueno, uno y uno, pues de repente, pues sí, ¿no? La pandemia les trajo muchas situaciones, muchas problemáticas que, porque pues perdieron un tiempo de socializar muy importante, de contacto, de vivir, de disfrutar la preparatoria, la universidad, ¿no? Entonces, pues justo esta generación que entiendo me está escuchando, pues ha vivido eso, ¿no? Ha vivido esa situación de encierro, de estar en una computadora, de una pantalla, si bien nociva, ¿no? No compartida, en un teléfono celular. Lo viví con mis alumnos que estaban en el transporte tratando de, pues, atender la clase, ¿no? Entonces, pues son muchos los retos que tenemos
pero pues tenemos que dar frente a esta situación y pues fortalecernos mucho. Estudiar todo lo que tenemos de verdad con la gran oferta que tiene la universidad. Leía por ahí una pregunta que cuál era pues algo que lamentaba o que me hubiese gustado hacer, ¿no? Que no había aprovechado de la universidad. Y es que yo les puedo compartir que yo no conocí en su máximo esplendor la universidad hasta que trabajé en ella. Como alumna no me di la oportunidad porque trabajaba, entonces pues no me daba tiempo. Sin embargo, pues yo les invito a que conozcamos todo lo que la universidad tiene para ofrecernos y las aprovechemos en cultura, en deporte, en todo. Que la disfrute más, que viva la universidad, que busque cómo establecer vínculos con otras profesiones. Creo que eso es algo que sí, sí es propio de la carrera, pero que tampoco nos imponemos mucho como estudiantes de la carrera. Creo que nos hace falta abrirnos, ¿no? Tanto como alumnos y posteriormente ya como egresados, lo puedo decir con toda la claridad, somos muy celosos, ¿no? A veces y queremos, o sea, nos quejamos en algunas ocasiones de que no tenemos reconocimiento de los demás, pero nos cuesta trabajo abrirnos y compartir con los demás. Entonces, creo que yo me diría a mí misma que me abra más a estas posibilidades, que disfrute el ser universitario, que valore mucho el espacio que tengo en la universidad, ¿no? Y que veamos el compromiso social que tenemos al ser la máxima casa de estudios, la mejor de Iberoamérica, ¿no? Y que en el caso de trabajo social, tenemos el Centro de Información y Estudios Bibliotecarios Bibliohemerográficos, el mejor de América Latina. Que lo aprovechemos, que busquemos cómo transitar en la formación, justo pues haciéndonos llegar de todas las oportunidades que pues en Gaceta UNAM, por ejemplo, nos regala los diferentes espacios de la universidad y que lo aprovechemos y que reconozcamos, insisto, la responsabilidad social que tenemos al ser una universidad pública, porque pues no se paga sola, la pagan los impuestos de todas y todos los ciudadanos que integran nuestro país y que pues tenemos que reconocer que esa es la responsabilidad que tenemos para después dar cuenta a estas realidades sociales. Creo que eso es algo bien importante.